Seamos claros sobre de qué estamos hablando. ¿Hay extraterrestres allá afuera? ¿Vida en otros planetas? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es algo mucho más específico. Incluso si existen, incluso si hay millones de civilizaciones en nuestra galaxia ahora mismo, no van a llegar aquí. Y nosotros tampoco vamos a ir allá. Y no tiene que ver con si existen o si son inteligentes o si tienen tecnología. Tiene que ver con algo mucho más fundamental. Déjame empezar con una historia. En 1950 yo estaba en Los Álamos con otros físicos, Edward Teller, Emil Konopinski y Herbert York, y estábamos hablando de platillos voladores. En aquella época los periódicos estaban llenos de historias sobre ovnis. La gente decía verlos por todas partes. Caminábamos hacia la cafetería hablando sobre si era posible que los extraterrestres viajaran más rápido que la luz, si podrían visitarnos y todo eso. Y entonces en medio de la conversación solté una pregunta. ¿Dónde está todo el mundo? Verás, yo había estado pensando en los números. La galaxia es vieja, muy vieja, unos 10.000 millones de años, y es enorme, unos 100.000 años luz de diámetro. Hay quizá 200, 300 o 400.000 millones de estrellas. Así que hice un cálculo rápido en una servilleta. Si una civilización desarrollara cohetes, ni siquiera cohetes extraordinarios, solo cohetes atómicos, podrían llegar a la estrella más cercana en quizá 10 años. Después colonizarían el siguiente sistema, y luego otro, y así sucesivamente. Incluso haciéndolo lentamente, saltando de estrella en estrella, podrían colonizar toda la galaxia en unos 10 millones de años, quizá 100 millones si fueran realmente despacio. Ahora bien, 10 millones de años suena muchísimo para nosotros, pero la galaxia lleva existiendo 10.000 millones de años. Así que, si alguna civilización hubiera surgido en cualquier parte de la galaxia hace siquiera 1.000 millones de años, deberían estar en todas partes ya. Deberían haber llegado aquí hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Esto es lo que hoy llaman la paradoja de Fermi, aunque yo nunca la llamé así. Solo hice una pregunta, pero es una buena pregunta. Y creo que la respuesta es bastante simple cuando miras la física. El problema es el espacio, solo el espacio, el vacío, la distancia. La gente no entiende realmente lo lejos que están las cosas unas de otras. Mira el ejemplo más cercano. La estrella más próxima a nosotros, aparte del Sol, es Próxima Centauri. Está a unos 4,24 años luz. ¿Y qué significa eso? La luz viaja a 186.000 millas por segundo. Nada va más rápido que eso. Así que la luz tarda más de 4 años en llegar desde Próxima Centauri hasta aquí. Nosotros hemos construido algunas naves rápidas. La más veloz es la Parker Solar Probe, que alcanza unas 430.000 millas por hora. Suena impresionante, pero ¿sabes cuánto tardaría en llegar a Próxima Centauri a esa velocidad? Unos 7.000 años, más tiempo del que abarca toda la historia humana registrada. Sí, pero eso es con nuestra tecnología primitiva, dice alguien. Una civilización avanzada tendría motores mucho mejores. Muy bien. Imaginemos que tienen motores fantásticos. Supongamos que pueden viajar al 10% de la velocidad de la luz. Eso es increíblemente rápido, y aún así tardarían 42 años en llegar a la estrella más cercana. Y eso es solo la más cercana. La mayoría están muchísimo más lejos. Para llegar a una estrella situada a 1.000 años luz, incluso viajando al 10% de la velocidad de la luz, necesitarías 10.000 años. Hace 10.000 años apenas estábamos descubriendo la agricultura, y esperan que una civilización mantenga un programa espacial durante 10 milenios solo para enviar a alguien a otra estrella. Ahora bien, podrías decir, ¿y si viajan aún más rápido, a la mitad de la velocidad de la luz, al 90%? Entonces aparece otro problema. No es solo que sea difícil ir rápido, es que cuanto más rápido vas, más peligroso se vuelve, porque el espacio no está vacío del todo. Hay aproximadamente un átomo por centímetro cúbico en el espacio interestelar. Parece insignificante, ¿verdad? Pero si viajas a una fracción importante de la velocidad de la luz y chocas contra un simple grano de arena, la energía liberada equivale a una bomba nuclear, un solo grano, y el espacio está lleno de polvo, micrometeoritos y pequeñas partículas. Cualquiera de ellas podría destruir tu nave. Entonces pon blindaje, dirá alguien. Muy bien. ¿Sabes cuánto pesaría un blindaje capaz de protegerte de impactos relativistas? Una barbaridad. Y ahora debes acelerar toda esa masa hasta velocidades enormes. La energía requerida se vuelve absurda. Para acelerar solo 1 kilogramo al 10% de la velocidad de la luz, necesitas alrededor de 450 billones de julios de energía.
Eso es aproximadamente la energía que consume Estados Unidos entero en 5 segundos. Y estamos hablando de un solo kilogramo. Ahora imagina una nave completa con combustible, soporte vital, escudos y tripulación. ¿De dónde sale esa energía? ¿Y la antimateria? ¿Y la fusión? ¿Y alguna tecnología futura? La antimateria existe, sí, pero producimos cantidades microscópicas en aceleradores de partículas. Fabricar suficiente para una nave interestelar requeriría recursos absurdos. La fusión nuclear lleva 75 años prometiendo revolucionar la energía y todavía no hemos construido un reactor comercial plenamente funcional. Y aunque lo consideramos, usarlo para propulsión interestelar es otro problema completamente distinto. Entonces la gente dice, bueno, quizá descubramos una física nueva. Tal vez, pero aquí hay algo importante. En el siglo XIX había muchísimas cosas que no entendíamos. No conocíamos la relatividad, ni la mecánica cuántica, ni la estructura atómica. Pero los descubrimientos del siglo XX no hicieron posibles cosas que antes parecían imposibles. Más bien confirmaron que ciertas cosas realmente eran imposibles, solo que por razones más profundas. Antes de Einstein, alguien podía imaginar que tal vez sería posible superar la velocidad de la luz. Einstein mostró que no. La velocidad de la luz está integrada en la estructura misma del espacio-tiempo. Cuanto más rápido vas, más energía necesitas. Y al llegar a la velocidad de la luz, necesitarías energía infinita. Fin de la discusión. ¿Y los motores Warp? ¿Y los agujeros de gusano? Ideas fascinantes, pero dependen de algo llamado materia exótica. Materia con densidad de energía negativa. Nunca hemos observado algo así. Podemos escribir ecuaciones matemáticas donde funcione, claro. Pero escribir una ecuación no significa que exista en la realidad. Los agujeros de gusano tienen exactamente el mismo problema. Necesitarías enormes cantidades de materia exótica para mantenerlos abiertos. Y aunque pudieras crear uno, primero tendrías que llegar físicamente al otro extremo para instalarlo. La gente no entiende esto. Estas ideas no son simplemente tecnología avanzada. Requieren reescribir partes fundamentales de la física. Y las leyes actuales han sido comprobadas millones de veces con precisión extraordinaria. Ahora hablemos de otro problema del que casi nadie habla, el tiempo. Supongamos que logras construir la nave perfecta, supongamos que puedes protegerla, supongamos que tienes energía suficiente. El viaje sigue siendo larguísimo. Puede que para los viajeros el tiempo pase más lento debido a la dilatación temporal, pero para la civilización que los envió pasarán siglos o milenios. ¿Sabes qué ocurre con las civilizaciones en miles de años? Cambian, colapsan, desaparecen. ¿Quién financiaría una misión cuyos resultados llegarán dentro de 10.000 años? Y cuando finalmente llegues, ¿qué encontrarás? Tal vez nada, tal vez planetas sin vida, tal vez bacterias, tal vez océanos vacíos. La probabilidad de encontrar otra civilización tecnológica exactamente en el mismo momento histórico que tú es diminuta. Entonces llegamos a la verdadera pregunta. No. ¿Es posible? Si no, ¿vale la pena? Y sospecho que la respuesta es no. Una civilización avanzada probablemente preferiría usar sus recursos en otras cosas. Computación, telescopios, robots, simulaciones, exploración virtual. ¿Por qué enviar organismos biológicos durante miles de años a través del vacío? Esta idea a veces se llama la hipótesis de la mundanidad radical. La explicación del silencio cósmico no sería una catástrofe universal ni un gran filtro. Sería algo mucho más aburrido. Viajar entre estrellas es demasiado difícil y demasiado poco útil. Por eso nadie lo hace. Piensa en el fondo del océano en la Tierra. Podemos ir allí, pero no construimos ciudades permanentes. ¿Por qué? Porque es difícil, caro y poco práctico. El espacio interestelar es eso, multiplicado por 1.000 millones. La comunicación es más fácil que el viaje, claro. Puedes enviar señales de radio. Pero incluso entonces los tiempos son absurdos. Una conversación con una civilización a 50.000 años luz requeriría 100.000 años entre pregunta y respuesta. ¿Qué civilización mantiene una conversación durante 100.000 años? Y quizá ni siquiera quieran transmitir señales. Tal vez sea peligroso revelar tu posición, o quizá simplemente no les interese. Así que aquí está mi conclusión. Probablemente hay vida ahí afuera, quizá mucha, quizá incluso inteligencia. Pero todas las civilizaciones están atrapadas en sus propios sistemas solares, igual que nosotros, no porque sean débiles, no porque sean estúpidas, sino porque las distancias son demasiado enormes, las energías demasiado grandes, los tiempos demasiado largos y los beneficios demasiado pequeños. Estamos solos,
No porque seamos únicos, sino porque todos están solos. Cada civilización es como una isla en un océano infinito. Cada una mira las estrellas preguntándose si hay alguien más mirando también. Y quizá nunca puedan encontrarse. ¿Es triste? Tal vez. Pero también tiene algo hermoso. Significa que somos responsables de nosotros mismos. Nadie vendrá a salvarnos. No habrá una federación galáctica. No habrá sabios extraterrestres resolviendo nuestros problemas. Tenemos que hacerlo nosotros. Y honestamente, creo que eso está bien. Tenemos un sistema solar entero por explorar. Lunas, asteroides, planetas. Hay muchísimo por descubrir aquí mismo. La ciencia ficción nos hizo soñar con imperios galácticos y motores warp. Y entiendo por qué. Es emocionante. Pero la ciencia no trata de decirnos lo que queremos escuchar. Trata de decirnos cómo funciona realmente el universo. ¿Podría estar equivocado? Claro. Tal vez exista alguna física nueva que cambie todo. Tal vez la materia exótica sea real. Tal vez haya algún truco cuántico que aún no entendemos. Pero con la física que conocemos hoy, la conclusión parece bastante clara. Los extraterrestres, si existen, probablemente se quedarán en casa. Y nosotros también. Porque el universo es inmenso. Las estrellas están absurdamente lejos. Y las leyes de la física son las que son. ¿Dónde está todo el mundo? En casa, igual que nosotros. Y ahora déjame decirte algo todavía más extraño. Porque la mayoría de la gente piensa que esta idea, que las civilizaciones nunca se encontrarán, es pesimista. Pero creo que eso ocurre porque seguimos imaginando el universo con cerebros que evolucionaron en una pequeña sabana africana, caminando distancias cortas, viviendo vidas cortas, pensando en términos humanos. Nuestro instinto nos engaña cuando intentamos comprender escalas cósmicas. El cerebro humano no está diseñado para entender realmente el tamaño del universo. Decimos años luz, como si fueran kilómetros. Lo repetimos tantas veces que las palabras pierden significado. Pero un año luz no es una distancia normal. Es casi 10 billones de kilómetros, y la galaxia tiene 100.000 de esos. Mira, incluso nuestro propio sistema solar ya es casi imposible de comprender intuitivamente. La luz tarda 8 minutos en llegar desde el Sol hasta la Tierra. Eso ya es enorme. Pero para llegar a Plutón necesita más de 5 horas. Y Plutón sigue estando dentro de nuestro vecindario inmediato. La nube de Oort, esa enorme esfera de cometas que probablemente rodea el sistema solar, podría extenderse hasta casi un año luz. Eso significa que, en cierto sentido, el borde de nuestra casa ya está a una cuarta parte del camino hacia la estrella más cercana. Y aún así, todo eso no es nada comparado con la galaxia. La Vía Láctea es tan grande que si redujeras el sistema solar al tamaño de una moneda, la galaxia seguiría siendo más grande que un continente. La gente habla de colonizar la galaxia como si fuera construir unas cuantas ciudades nuevas. No entienden la escala. Y aquí es donde aparece otro problema del que casi nadie habla, la biología. Incluso si resuelves los problemas de energía y radiación y velocidad, sigues teniendo que llevar contigo un ecosistema completo. Los seres humanos no somos máquinas aisladas, somos colonias biológicas ambulantes. Dentro de tu cuerpo hay más microorganismos que células humanas. Tu digestión depende de bacterias. Tu sistema inmunológico depende de bacterias. Tu cerebro incluso parece verse afectado por bacterias intestinales. Somos ecosistemas enteros caminando sobre dos piernas. Ahora imagina mantener eso estable durante siglos dentro de una nave cerrada. Porque una misión interestelar real probablemente no sería como en las películas. No sería una nave brillante con unos cuantos astronautas heroicos mirando por una ventana mientras suena música épica. Sería más parecido a una pequeña biosfera artificial, extremadamente frágil, flotando durante generaciones en un entorno hostil donde cualquier error puede ser fatal. Un pequeño fallo en el reciclaje del aire, una mutación bacteriana, un problema agrícola, una avería en el sistema de agua, una reacción psicológica colectiva, y todo termina. La Tierra parece robusta porque es enorme, tiene océanos, atmósfera, ciclos químicos gigantescos, biodiversidad masiva. Pero una nave espacial sería diminuta comparada con eso. Sería como intentar meter todo el equilibrio ecológico de un planeta dentro de una botella. No sabemos hacer eso, ni remotamente. La Estación Espacial Internacional necesita mantenimiento constante desde la Tierra, y está apenas a unos cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas. Los astronautas sufren pérdida ósea, atrofia muscular, cambios visuales, alteraciones inmunológicas, y eso en misiones de meses. Ahora imagina siglos. La gente dice, bueno, podríamos usar hibernación. ¿Podríamos? No sabemos hacerlo.
Podemos congelar tejidos pequeños, podemos ralentizar algunos organismos simples, pero congelar un cerebro humano sin destruir su estructura microscópica es otro asunto completamente distinto. Tu memoria, tu personalidad, tus pensamientos, todo depende de conexiones neuronales increíblemente delicadas. Si se forman cristales de hielo microscópicos en las células, puedes destruir información irreemplazable. Y aun si descubriéramos una técnica futura para hacerlo, todavía tendrías que confiar en que la maquinaria funcione perfectamente durante cientos o miles de años. La eternidad es enemiga de cualquier máquina. Todo falla si espera suficiente tiempo. Los materiales se degradan. La radiación acumula daño. Los sistemas se corrompen. Incluso las sondas Voyager, que son maravillas de ingeniería, ya están muriendo después de apenas unas décadas. Y eso sin sistemas biológicos complejos. Entonces aparece otra idea. Bueno, hagamos naves generacionales. Es decir, enormes colonias espaciales donde varias generaciones nazcan y mueran durante el viaje. Ahora ya no estás enviando astronautas. Estás creando una civilización entera aislada. ¿Y qué ocurre con las civilizaciones aisladas? Cambian. Siempre cambian. Después de 500 años, la gente nacida en la nave quizá ya no quiera continuar la misión. Tal vez desarrollen una religión distinta. Tal vez olviden el propósito original. Tal vez ocurra una guerra. Tal vez el sistema político colapse. Estamos hablando de mantener estabilidad social durante periodos más largos que toda la historia moderna humana. ¿Basados en qué evidencia creemos que eso es probable? Las sociedades humanas no son estáticas. Nunca lo han sido. Roma cayó. Las dinastías chinas cayeron, civilizaciones enteras desaparecieron, idiomas completos murieron, y eso ocurriendo en un planeta habitable, con recursos naturales, aire libre y ecosistemas gigantescos. Ahora imagina hacerlo dentro de un cilindro metálico en el vacío interestelar. Y todavía hay otro detalle que la ciencia ficción casi nunca menciona: la evolución. Si una población humana vive aislada durante miles de años en otro ambiente gravitacional, con distinta radiación, distinta dieta y selección genética diferente, eventualmente dejarían de ser exactamente humanos. La evolución nunca se detiene. Una colonia interestelar separada durante tiempos suficientemente largos podría divergir biológicamente de nosotros. Así que incluso si lográramos dispersarnos por la galaxia, quizá terminaríamos creando especies diferentes, cada una adaptada a su propio entorno, incapaces de reconocerse cultural o incluso biológicamente entre sí. La idea romántica de una humanidad galáctica unificada podría ser imposible simplemente por biología evolutiva. Pero aquí es donde las cosas se ponen todavía más interesantes, porque quizá el verdadero límite no sea tecnológico, quizá sea económico. La física no solo pone límites mediante ecuaciones, también lo hace mediante costos. Toda civilización vive bajo restricciones energéticas. Incluso una civilización extremadamente avanzada sigue necesitando recursos finitos. Y la energía importa más que cualquier otra cosa. Toda economía es, en el fondo, una forma sofisticada de transformar energía. La agricultura es energía solar convertida en comida. La industria es energía convertida en estructuras. La informática es energía convertida en procesamiento de información. Así que imagina una civilización capaz de aprovechar toda la energía de su estrella. Algo como una esfera de Dyson. La gente piensa, entonces ya serían casi dioses. Pero incluso una civilización así seguiría enfrentándose a límites físicos. Porque transportar materia entre estrellas sigue siendo absurdamente caro energéticamente. Y aquí hay una idea profunda que casi nadie aprecia. El universo favorece la computación más que el movimiento. Mover información suele ser mucho más barato que mover materia. Y mover materia consciente es aún más caro. Entonces, si una civilización realmente avanzada quiere explorar, probablemente no enviará cuerpos biológicos gigantescos. Quizá envíe inteligencia artificial. Quizá envíe sondas microscópicas. Quizá simplemente observe desde lejos con telescopios absurdamente potentes. O quizá descubra algo aún más radical, que la exploración interior es más interesante que la exterior. Porque piensa en esto, toda experiencia ocurre dentro de la conciencia. No experimentas directamente galaxias ni estrellas, experimentas patrones eléctricos dentro de tu cerebro. Así que una civilización suficientemente avanzada podría crear mundos virtuales infinitamente más ricos y accesibles que el universo físico. ¿Por qué gastar recursos inmensos intentando colonizar planetas fríos y peligrosos cuando puedes construir universos digitales perfectos? Esto cambia completamente la lógica del problema. Tal vez las civilizaciones no desaparecen, tal vez simplemente dejan de mirar hacia afuera, tal vez se vuelven introvertidas tecnológicamente.
Imagina una inteligencia capaz de simular millones de mundos conscientes dentro de computadoras del tamaño de una ciudad. Desde su perspectiva, el universo físico podría parecer lento, incómodo y limitado. Quizá el destino final de la inteligencia no sea expandirse físicamente, sino profundizar computacionalmente. Y si eso es cierto, entonces el silencio del universo tiene sentido, porque las civilizaciones más avanzadas serían también las menos visibles. No construirían imperios galácticos, no enviarían flotas, no llenarían el cosmos de ruido, simplemente optimizarían su propio entorno local. Y aquí aparece algo fascinante. Cuando miramos la historia humana, vemos exactamente esa tendencia. La tecnología reduce la necesidad de movimiento físico. Antes necesitabas viajar para comerciar, luego inventamos barcos, después trenes, aviones, internet. Cada avance tecnológico hace más valiosa la información y menos necesaria la presencia física. La economía moderna ya se basa más en datos que en transporte material. Así que quizá el sueño de conquistar físicamente la galaxia es una fantasía primitiva, heredada de nuestra biología tribal y expansionista. Tal vez las civilizaciones maduras superan ese impulso. Ahora bien, algunas personas responden, sí, pero bastaría con que una sola civilización expansionista existiera. Correcto. Y ese es precisamente el corazón de la paradoja. Porque si incluso una pequeña fracción de civilizaciones decidiera expandirse agresivamente, la galaxia debería estar llena de evidencia. Y no vemos nada. Ninguna megaestructura obvia, ninguna ingeniería estelar visible, ninguna señal inequívoca. El silencio es enorme. Y eso nos obliga a considerar posibilidades incómodas. Tal vez las civilizaciones tecnológicas son extremadamente raras. Tal vez la vida simple es común, pero la inteligencia compleja no. Piensa cuánto tiempo tardó en aparecer inteligencia tecnológica en la Tierra. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años. La vida simple apareció relativamente rápido, pero durante casi 3.000 millones de años solo hubo organismos unicelulares. 3.000 millones. La inteligencia compleja no parece inevitable. Los dinosaurios dominaron el planeta durante más de 150 millones de años y nunca desarrollaron radioastronomía. La evolución no busca inteligencia, solo busca supervivencia suficiente para reproducirse. Y la inteligencia es cara biológicamente. El cerebro humano consume alrededor del 20% de nuestra energía en reposo. Eso es enorme. La mayoría de las especies sobreviven perfectamente sin matemáticas ni telescopios, así que quizá la inteligencia tecnológica sea un accidente extraordinariamente raro, y aun cuando aparece quizá no dura mucho. No necesariamente por guerras nucleares ni catástrofes dramáticas, simplemente porque la tecnología crea riesgos exponenciales. Cada avance aumenta tanto el poder como la fragilidad. Una tribu con lanzas no puede destruir el planeta. Una civilización industrial sí. Y una civilización aún más avanzada podría destruirse accidentalmente mediante biotecnología, inteligencia artificial o algún error energético. Cuanto más poderosa es una civilización, más delicado se vuelve el equilibrio. Esto podría significar que la ventana temporal en la que una civilización es detectable es muy corta. Quizá la mayoría existen tecnológicamente durante apenas unos siglos antes de transformarse en algo silencioso o desaparecer. Entonces, las probabilidades de que dos civilizaciones coincidan temporalmente son minúsculas, porque el tiempo cósmico también es inmenso. Imagina dos luciérnagas encendiéndose durante un segundo en una noche que dura millones de años. La probabilidad de verse mutuamente es pequeña incluso si hay muchas. Y eso nos devuelve otra vez al mismo punto. El universo podría estar lleno de vida y seguir siendo silencioso. Pero quiero decirte algo importante. El silencio no significa vacío de significado. De hecho, quizá haga nuestra existencia aún más extraordinaria. Porque si la inteligencia consciente es rara, entonces cada mundo que produce conciencia se convierte en algo increíblemente precioso. Piensa en lo extraño que es que exista cualquier experiencia subjetiva en absoluto. Átomos organizándose hasta el punto de poder contemplar estrellas. Materia despertando y preguntándose por el universo. Eso ya es milagroso. Incluso sin extraterrestres. A veces la gente busca alienígenas porque quiere sentirse menos sola. Pero tal vez estamos mirando el problema al revés. Tal vez deberíamos sentirnos impresionados de que exista siquiera una civilización capaz de hacer preguntas cosmológicas. Porque el universo estuvo vacío y silencioso durante miles de millones de años antes de nosotros, y quizá vuelva a estarlo después. Eso no hace que la vida sea menos importante.
la hace más. Y honestamente, sospecho que ahí está la verdadera lección de la paradoja de Fermi. No es solo una pregunta sobre extraterrestres, es una pregunta sobre nosotros, sobre qué significa ser inteligente en un universo inmenso y hostil, sobre cuánto tiempo puede durar una civilización, sobre si la conciencia tiene futuro, sobre si podemos superar nuestros impulsos destructivos, porque al final, quizá nunca conozcamos alienígenas. Pero sí podemos decidir qué hacemos aquí. ¿Podemos destruir nuestro mundo o podemos aprender a sobrevivir? Podemos usar la tecnología para ampliar la sabiduría o para amplificar la estupidez. La física no decide eso por nosotros. La física solo establece el escenario. Nosotros escribimos el resto. Y quizá eso sea lo verdaderamente aterrador. No que el universo esté vacío, sino que no hay nadie más responsable. No hay árbitro cósmico. No hay civilización superior guiándonos. No hay rescate garantizado. Estamos solos con nuestras decisiones. Y sin embargo hay algo profundamente hermoso en eso, porque significa que el significado no viene de afuera, lo construimos nosotros. Una especie pequeña en un planeta diminuto alrededor de una estrella ordinaria puede aún así crear arte, ciencia, música, amor, filosofía. Puede mirar el vacío y negarse a ser reducida por él. Eso me parece mucho más impresionante que cualquier fantasía de imperios galácticos. La ciencia ficción nos enseñó a imaginar el universo como una gran aventura espacial, pero quizá la verdadera aventura sea aprender a vivir sabiamente en un único mundo. Porque antes de colonizar galaxias, deberíamos aprender a no destruir un planeta habitable. Y eso, francamente, todavía no lo hemos conseguido.